Hola a todos, aquí tengo un video sobre las cosas que hemos aprendido y las cosas que vamos a aprender. Estamos enfocando en el tiempo. Yo puse estos recursos con este video en Classroom y Canvas y también yo puedo enviarles por Remind. Primero yo tengo una guía para la primera semana de aprendizaje a distancia. En el que yo tengo varios enlaces a recursos y videos extras sobre nuestra información. Además, yo puse las diapositivas para la primera semana y esta semana también. También yo creé un canal de YouTube para que ustedes puedan ver mis videos y otros recursos. Como antes, yo tengo instrucciones para juntarse con Remind en cualquier momento. Si ustedes necesitan algo, si tengan una pregunta o lo que sea, envíame un mensaje por correo electrónico. Yo siempre estaré aquí para ustedes. Aquí tengo los enlaces para su copia de la tabla del tiempo. Como siempre, con cualquier cosa, si ustedes tienen preguntas, avísame y podemos trabajar juntos. Bueno, esta pregunta es el base de esta unidad de tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo son creadas las condiciones del tiempo? Estamos investigando cómo son hechos las condiciones del tiempo y qué es el resultado de estas condiciones. A repasar brevemente las primeras cosas que aprendimos. Primero, observación. Como discutimos al principio del año, los científicos y las científicas usan sus sentidos de observar. Es decir, vamos a mirar, oír, oler, saber y tocar las cosas y el mundo sobre nosotros para entenderlo mejor. Esto es el caso con el tiempo también. El tiempo y la clima. Sabemos que son diferentes y lo vamos a repasar. Otros temas que aprendimos son temperatura, presión atmosférica, viento, humedad, precipitación, masas de aire, frentes y finalmente cómo se puede predecir el tiempo. Vamos a empezar con observación. Como ya expliqué, los científicos y científicas hacen observaciones usando los sentidos. Observando nos ayuda a entender nuestro mundo. Tiempo y clima son diferentes. El tiempo es lo que ocurre en la atmósfera en un momento específico. La clima es el promedio del tiempo de un lugar o área. En otras palabras, tiempo es lo que recibes, mientras que clima es lo que esperas. El tiempo es lo que pasa ahora, como llueve, viento o un tornado. Mientras que la clima es el promedio. Podemos ver aquí a la izquierda, tenemos un gráfico del mundo. Podemos ver al norte, la temperatura es más bajo, es más frío, mientras que en el medio podemos ver temperaturas más altas, hay más calor por aquí. Es decir, normalmente hace más frío en el norte y normalmente hace más calor en el medio. Podemos ver la clima en un lugar menos grande que el mundo también. Podemos ver la clima en una región, en un país y también en una ciudad. Aquí a la izquierda podemos ver a los Estados Unidos y cada lugar, cada estado tiene un clima un poco diferente. Podemos ver que los estados que están más cerca del sur tienen un clima más cálido. Por ejemplo, estados como California, Texas y Florida tienen un calor más alto que otros estados. Es decir, su promedio de tiempo o su clima es más cálido. A repasar, el tiempo es lo que se recibe, mientras que la clima es lo que se espere. Temperatura. Temperatura es la medición de energía de calor.
Dos unidades de temperatura son Celsius y Fahrenheit. Muchos países y la mayoría de científicos y científicas usan el sistema Celsius. Entonces, Celsius es el sistema que vamos a usar. Celsius está basada en agua. Por ejemplo, agua congelando es 0 en Celsius, mientras que agua hirviendo es 100 en Celsius. Si quieres aprender un poco más sobre el sistema Celsius, aquí puse un video que discute la historia y cómo se forma este sistema. Presión atmosférica. Presión atmosférica o barométrica. Presión atmosférica o barométrica es el peso de la atmósfera encima de nosotros. Cambios en presión normalmente indican un cambio del tiempo. Hay sistemas de presión alto y sistemas de presión bajo. Aquí tengo dos fotos para mostrar primero qué es presión de aire y cómo la presión de aire está conectada con altitud. Primero, a la izquierda tenemos esta foto que muestra una columna de aire. Aire existe encima de nosotros, encima de cada parte de nuestro mundo. Este aire pesa algo y diferencias en este pesamiento indican cambios o diferencias entre la presión de aire. Podemos pensar en la presión de aire de acuerdo con altitud o distancia de la superficie de la Tierra. Aquí tenemos altitud en el axis Y y presión atmosférica en el axis X. Aquí a la izquierda, con altitud muy alta, tenemos presión atmosférica bien baja. Pero cuando se va más cerca de la superficie de la Tierra, es decir, cuando hay menos altitud, podemos ver que la presión de aire va a subir. La presión de aire crece cuando hay más cerca de la superficie de la Tierra. Y esto tiene sentido porque si pensamos en la atmósfera, podemos ver que cuando estamos aquí con una altitud muy baja, hay todo el aire, hay toda la atmósfera encima de nosotros y eso va a pesar más. Por ejemplo, si fuéramos en una montaña, habría menos atmósfera encima de nosotros y por eso la presión de aire sería más bajo. Como ya dije, hay dos sistemas de presión. Vamos a ver la presión alta y presión baja. Aquí en la foto tenemos dos tipos de sistemas de acuerdo con su presión de aire. Aquí a la izquierda tenemos un sistema de presión alta y eso es lo que pasa en este tipo de sistema. Cuando hay un sistema de presión alta, hay mucha aire aquí en el centro del sistema. Y estas moléculas quieren más espacio. Por eso, el aire en el centro va a salir del centro del sistema. En este sistema, el aire del centro sale y aire del cielo entra en el espacio. En un sistema de presión alta, normalmente hay tiempo muy calma, es decir, no vamos a tener tormentas y no vamos a tener precipitación. El opuesto de un sistema de presión alto es un sistema de presión baja. Y esto es lo que ocurre en un sistema de presión bajo. Tenemos un espacio con pocas moléculas de aire. Esto funciona como un tipo de vacuna. En un sistema de presión bajo hay un vacío de moléculas de aire. Cuando esto ocurre, tenemos el movimiento de aire fuera del sistema que está entrando al centro. Cuando el aire entra en el centro del sistema, este aire suba hasta el cielo. Cuando esto ocurre, el aire suba. Y cuando esto ocurre,
las moléculas de aire empiezan a enfriar. Cuando el aire y la humedad enfrían, tenemos la llegada de tormentas de precipitación en nubes. Es decir, en un sistema de presión baja, tenemos aire que está subiendo, enfriando, llega precipitación. En otras palabras, podemos ver el proceso de presión alta y baja con esta foto. En un sistema de presión alta, el aire se separa y sale del sistema. Esto trae tiempo, calma y clara. El opuesto ocurre en un sistema de presión baja. El aire entra, sube, enfría. Este proceso trae precipitación. En otras palabras, presión alta trae tiempo alegre. Presión baja trae tiempo malo. Viento. El movimiento de aire es viento. Es causado por diferencias entre temperatura y presión. Podemos pensar en el viento con un modelo de densidad. Aprendimos al principio de año. Densidad indica la cantidad de partículas en un espacio. Podemos ver que el cuadrado con densidad alta tiene muchísimas partículas, mientras que el cuadrado con menos densidad tiene menos partículas. La diferencia entre densidad alta y baja es una razón que crea el viento. Podemos pensar en estos círculos o partículas como moléculas de aire. Si hay un lugar con muchísimas partículas de aire, las moléculas quieren más espacio. Por eso, las moléculas van a moverse desde un lugar de densidad alta hasta un lugar de densidad baja. Es decir, el viento sale de lugares de muchísimas partículas de aire hasta lugares con menos aire, con más espacio. Podemos ver un corriente muy fuerte y muy grande aquí, el corriente en chorro. Podemos ver cómo mueve el aire en esta imagen. Humedad. Humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. Vapor de aire hace nubes y precipitación como lluvia y nieve. Humedad relativa es la cantidad máxima de vapor de aire en una temperatura cierta. Es decir, cada nivel o cada temperatura tiene una cantidad fija de vapor de aire que se puede llevar. Aire cálido lleva más vapor de agua que aire fresco. Esta regla es interesante y si se quiere aprender más sobre la diferencia entre aire cálido y aire fresco, de acuerdo con humedad, envíame un mensaje y podemos discutirla. En Los Increíbles, el personaje Frozen usa humedad para crear su hielo. Precipitación. Lluvia, granizo y nieve, o agua cayendo del cielo, son formas de precipitación. Cuando humedad relativa es 100%, el aire es saturado y no puede llevar más vapor de agua. Por eso, tenemos la llegada de lluvia, granizo o nieve. Nubes y precipitación forman cuando aire enfría bajo su punto de saturación. Es decir, la relación entre temperatura y humedad indica la llegada de precipitación. Sistemas de tiempo son aire cálido y fresco moviendo por nuestro planeta. Estos patrones de aire son conocidos como sistemas de presión alta y sistemas de presión bajo. Como aprendimos, en un sistema de presión alta hay una concentración de partículas de aire aquí en el centro del sistema. Las partículas salen del centro y aire del cielo baja y entra en el centro.
Cuando este aire entre al sistema, tendremos tiempo claro y calmo. No tendremos precipitación. El opuesto es la verdad con un sistema de presión bajo. El aire entra de cada dirección al sistema de presión bajo y este aire se va a subir, enfriar y el humedad o el agua va a caer en la forma de precipitación. En el mundo tenemos masas de aire, sistemas muy grandes de aire con varias características. Aquí tenemos un mapa con varias masas de aire. Las características de masas de aire dependen en el lugar en el que se forma la masa de aire. Por ejemplo, masas de aire que forman encima de océanos son marítimos. Estas masas de aire son mojadas. En comparación, masas de aire que se forman encima de la Tierra son continentales y estas masas de aire son más secos. Más que el nivel de humedad, una característica de masas de aire es su temperatura. Si una masa de aire se forma en el norte, se llamará polar, es decir, que son masas de aire más frías. El opuesto es la verdad con masas de aire que se forman más cerca del Ecuador. Estas masas de aire se llaman tropicales porque son más cerca de la región tropical. Estas masas de aire son más cálidas. Finalmente, una masa de aire se puede formar aquí, en la región más al norte. Estas masas de aire son frescos porque tienen las temperaturas más bajas. Tenemos frentes cuando masas de aire se enfrentan. Aquí tenemos ejemplos de dos tipos. Primero, tenemos un frente frío, porque el aire frío está enfrentando al aire cálido. Cuando esto ocurre, el aire frío va a mover y el aire cálido tendrá que subir porque el aire cálido pesa menos que el aire frío. Aquí a la derecha tenemos un frente cálido porque el aire cálido está avanzando al aire frío. Cuando esto ocurre, la masa de aire cálido va a entrar y mover el aire frío. Pero porque el aire frío pesa más y es más denso que el aire cálido va a mover lentamente más y más alto. Podemos ver que el aire que está moviendo o avanzando es el nombre del frente. Aquí a la izquierda, el aire frío está moviendo, entonces es un frente frío. Aquí el aire cálido está avanzando, entonces es un frente cálido. Aquí tengo nuevas fotos de cada tipo de frente. Como ya vimos, en un frente frío, el aire frío está avanzando y el aire cálido tiene que subir. Cuando esto ocurre, el aire cálido va a subir, enfriarse y tendremos tormentas y precipitación. En un frente cálido tenemos el avance de aire cálido. Este aire va a mover el aire frío, pero porque el aire cálido es un poco menos denso, este aire lentamente va a subir. Finalmente, aquí tenemos el frente estacionario. Esto indica que tenemos dos masas de aire, pero ninguno está moviendo ni avanzándose. Tenemos símbolos para mostrar cada tipo de frente. Aquí tenemos una línea roja con círculos para mostrar un frente cálido. Podemos pensar en el sol para recordar el símbolo para un frente cálido. Podemos recordar que el símbolo para un frente frío es azul y tiene triángulos.
Los triángulos son como carámbanos. Finalmente, tenemos el símbolo para un frente estacionario. Y el frente estacionario tiene un masa de aire frío y también un masa de aire cálido. Por eso, tenemos características de frentes cálidos y fríos. Es una mezcla. Para explorar un poco más sobre las frentes, vete a este sitio web para ver, controlar y explorar varios tipos de frentes. Finalmente, aquí yo puse un documental sobre tornados. Normalmente en la clase regular, este video sería un día en clase. Es un documental sobre los tornados. Si quieres explorar más, aquí yo puse una lista de videos sobre tiempo extremo. Ahora, si necesitas más ayuda, una explicación nueva o solamente tienes una pregunta, por favor, contáctame por Remind, email, Canvas, lo que sea. Yo estoy aquí para ustedes y por favor, avísame si ustedes necesitan algo. Adiós.